Hola mis estudiantes, ¿se han preguntado qué son las técnicas de saturación grasa? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se pueden emplear en las imágenes de resonancia magnética nuclear? Te lo enseñaremos acá. Bien, para poder entender el proceso de las técnicas de saturación grasa tenemos que haber revisado nuestras clases anteriores y así poder saber y manipular un poco los conceptos de secuencia, de técnicas de inversión-recuperación que habíamos visto anteriormente. Entonces ya habíamos revisado qué son las técnicas de inversión-recuperación, que son técnicas que nos permiten anular o la señal de la grasa o la señal de agua o definitivamente aumentar las interfaces de contraste, pero ya nos dimos una primera aproximación de lo que son las técnicas de saturación de señales. Bien, un poco recordar que las técnicas de inversión-recuperación parten con un pulso inicial de 180 grados y tenemos que esperar un tiempo de inversión específico para ver si podemos saturar la grasa o el agua, y posteriormente cuando esa inclinación de la señal que yo quiero anular, sea grasa o agua, llegue al horizontal cero, ahí recién partí con mi pulso excitador. ¿Qué es lo que podemos lograr? Aumentar la interfase de contraste, acentuar principalmente los procesos patológicos. Estas secuencias nacieron con la necesidad de demostrar patologías más que demostrar anatomía, que ya las tenemos con las potenciaciones básicas T1, T2, Dp, y que vamos a ir viendo más adelante cómo las podemos manipular dependiendo de la secuencia base con la cual estemos trabajando. ¿Ya? En las imágenes con las técnicas de saturación grasa inespecíficas para la grasa, en este caso que estamos viendo en esta imagen un STIR, lo que nos acentúan son todos los procesos inflamatorios. ¿Por qué? Porque esta imagen está potenciada en T2, y como está potenciada en T2, lo que logramos es acentuar todos los procesos que sean de contenido líquido, ¿cierto? Por ende, nuestro tejido habitualmente tiene una relación de agua proporcional, pero habitualmente los procesos patológicos exacerban condiciones acuosas como los procesos inflamatorios, los procesos infecciosos e inclusive procesos de crecimientos tumorales, en donde hay un edema considerable en gran parte de los tejidos. Mientras más blando sea el tejido, mayor va a ser el aumento del líquido circundante en un proceso tumoral, ¿cierto? Dicho esto, entonces, y viendo las imágenes, una de las grandes ventajas que tiene estas potenciaciones es que, como son técnicas de inversión-recuperación que ocupan un pulso de radiofrecuencia, se pueden ocupar en focos muy amplios, ¿ya? Y además la saturación es bastante homogénea. Si se fijan en toda la imagen, se ve completamente negrita la sangre, la grasa en toda su indemnidad, tanto en las imágenes de la pelvis como en la imagen de la estructura de las extremidades inferiores. Recuerden que esta imagen está potenciada en T2. Bien, entonces ya vimos la primera forma de saturar la grasa, que es una forma bastante homogénea, es bastante estable, pero vamos a ver que hay ciertas desventajas que permiten que podamos elegir otras técnicas que requerimos ciertas condiciones, como en el caso de la homogeneidad del campo. La homogeneidad del campo es la estabilidad de las curvas que se encuentran dentro del tanque. Recuerden que nuestra bobina es una soneloide y adentro se concentran en su máxima compactación todas las líneas del campo de la fuerza magnética que produce nuestro gran imán, ¿cierto? Pero estas, cuando se instalan, con el tiempo se van perdiendo la homogeneidad, siendo más inhomogénea en el contexto de que se van pegando pequeños metales debajo del gantry, como clip, ganchos, agujas, que de manera inconsciente a nosotros se nos escapan y quedan pegados debajo o a los lados del gantry, y que hacen que estos elementos ferromagnéticos vayan desvirtuando de a poquito las líneas del campo que estaban inicialmente homogéneos cuando se instaló el resonador. Así que el chiming es el proceso en el cual nosotros podemos lograr llegar a una homogeneidad del campo lo más estable posible. O sea, que en mi campo, el inisocentro, sea lo más homogéneo, ¿cierto? Tenemos dos tipos de chiming, que es el chiming pasivo y el chiming activo, que lo podemos ver cada uno con detalle. Bien, entonces el chiming pasivo es el chiming que se hace una vez que se instala el resonador, en donde nosotros logramos, a través de ciertos elementos, que son elementos ferromagnéticos, poder manualmente desvirtuar las líneas del campo y poder cuantizarlas de manera que las curvas queden lo más homogéneas posible. Como se visualiza en la imagen de la izquierda, vemos que las líneas del campo están desvirtuadas, pero con la implementación de estos elementos metálicos que van alrededor del gantry, nos van a permitir poder corregir estas desvirtuaciones de las líneas del campo.
Esto se puede lograr a partir de un galvanómetro, ¿ya? Que son instrumentos que miden las fuerzas magnéticas cuando hacen los procesos de instalación de un resonador, o magnetómetro, también conocido. Bien, entonces, cuando hacen el levantamiento de resonancia o de un equipo de resonancia, ponen un sistema de medición de las líneas del campo dentro del gantry. Y si se fijan alrededor, existen unas ranuras en donde esas ranuras van a disponer los distintos elementos ferromagnéticos que nos van a permitir corregir las inhomogeneidades del campo, ¿ya? Estos elementos son cuantificables, están medidos, están proporcionados en peso, en dimensiones, de manera que se sabe dónde se tiene que disponer dependiendo de las ranuras que están dispuestas en el gantry. Ahora, ¿cómo se van disponiendo? Por medio de estas ranuras que están dispuestas, como les comenté, y van de segmento a segmento. Habitualmente van en pequeños bloques de línea y dependiendo de eso se van midiendo la respuesta al material y la respuesta, obviamente, a la desvirtuación de las líneas del campo que se van produciendo, tratando de que se concentre la mayor cantidad en el isocentro y que sea lo más compacta posible y lo más lineal posible. Entonces estas varillas se sacan y al sacarlas se van disponiendo estos elementos metálicos y una vez que ya se encuentran disponibles se introducen dentro del gantry. Obviamente esta pega no es de nosotros, esta pega es del equipo de ingeniería que hace la realización del levantamiento de campo. Acá tengo un colega que es Darwin Julio, es una eminencia nacional en resonancia, en donde estaba haciendo una instalación de un resonador, tratando de sacar una de estas líneas de encurvamiento de líneas de campo y créanme, cuesta mucho sacar las líneas, los elementos ferromagnéticos. Es parte de los juegos, es entretenido jugar en resonancia en ese sentido, de poder cooperar con los ingenieros y poder participar de estos procesos que son tan lindos, ¿cierto? Así que Darwin tuvo esa experiencia y nos compartió las imágenes para poder explicarle de qué consistían, qué materiales se ocupaban en los chimming pasivos. Así que bien, ahí ya los ingenieros están tratando de sacar los elementos. Mientras más elementos metálicos, más cuesta sacar estas líneas de encurvamiento del campo, ¿ya? Esto es parte de los procesos de chimming activo, de homogenización del campo inicial. Cuando se levantan los campos, esto ya está levantado, el campo magnético y ya está instaurado, el helio ya se cargó y solamente falta corregir las líneas del campo. Bien, tenemos otro chimming que es el chimming activo. El chimming activo es dependiente del operador, ¿cierto? El chimming activo es una sección de cuantificación, de calibración que tiene nuestro equipo al momento de iniciar una secuencia. Si se fijan en la imagen, tenemos dos cuadraturas, ¿cierto? Dos localizadores, por llamarlo así, que están en mi proceso de planificación. Y aquí yo estoy planificando una imagen axial, ¿cierto? El cuadrado rojo y el cuadrado naranjo, si se nota. El cuadrado rojo es mi plano de planificación, para la redundancia, del eje axial, pero lo naranjo es el chimming activo. ¿Cuál es la función del chimming activo? Decirle al equipo que en vez que cuando, obviamente en ese protocolo voy a ocupar técnicas de saturación grasa y le voy a decir, oye, en vez de escanearme de punta a punta al paciente dentro del equipo de manera automática, porque si uno lo deja automático, el equipo te va a calibrar de punta a punta cuáles son las señales más fuertes, cuál es el pic máximo de agua y grasa que tiene ese tejido en particular. Antes de iniciar cualquier secuencia, tú le dices, ojo, en vez de escanearme todo el cuerpo, escaneame solamente el segmento naranjo. Entonces el equipo asume que es una calibración manual y al hacer calibración manual entiende que tiene que escanear no todo el tejido que está dispuesto en el gantry, sino solamente acotado a ese sistema de planificación que uno dejó como operador para cuantificar el pic máximo de grasa. A partir de ese entonces, el equipo sabe que cuando tenga que buscar el pic de la grasa no la tiene que buscar de punta a punta en el equipo, sino que lo tiene que ir a buscar ahí, donde tú le dijiste que tenía que ir a buscarla. Eso es muy útil, sobre todo en zonas de mucha susceptibilidad de interfase de materia
como en el caso del cuello. El cuello es una zona muy compleja de saturar, al igual que el cuello en cualquier parte de la metodología diagnóstica. En radiología, en escáner nos genera problemas por artefactos, superposición de estructura, pero en el caso de resonancia nos dan muchos problemas cuando los tipos de saturación grasa son espectrales, así que hay que tenerlo en consideración esta forma de saturar, que es muy importante, y ojo, esto va a ser pregunta de pruebas, seguro que va a ser pregunta de pruebas. Bien, entonces, ¿qué es lo que logramos con el chiming activo? Logramos decir al equipo que no lo haga de manera automática, que no busque todos los espectros de las señales que se encuentran en el tejido, sino más bien que busque acotadamente a la estructura que es de mi interés. Aquí tenemos dos imágenes. Si se fijan, la imagen de la derecha de su pantalla es una rodilla en plano sagital y se aplicó técnica de saturación grasa a una potenciación de P, de densidad protónica, y si se fijan, la saturación grasa es bastante homogénea, ¿cierto? No hay matices, más blanco, más negro, no, la grasa se saturó de manera homogénea. Pero si se fijan en la imagen de la izquierda, en lo que está marcado con rojo, ahí hay un aumento de señal. De hecho, no se ve oscura la grasa, se ve clara la grasa, se ve hiperintensa, ¿cierto? Pero no es que exista un proceso patológico que esté dándose en ese sector, sino que más bien hay una carencia de homogeneidad de la saturación grasa porque el equipo lo hizo automático. Entonces, sabemos visualmente, ya podemos saber visualmente si se aplicó chiming activo o no, porque finalmente vamos a tener como respuesta en que al activar los chiming, el chiming activo nos va a permitir que las saturaciones sean mucho más homogéneas. Hemos entendido ya que no solamente nos bastan con las potenciaciones T1, T2, tenemos que empezar a acentuar estas señales sacando pics importantes de señales, como en el caso de la señal de la grasa. La señal de la grasa es mucha y nos interfiere en algunos procesos patológicos que esconden a veces cierta información. Entonces, saturando esa señal podemos exacerbar los procesos patológicos. Así que a partir de esa premisa, de esa necesidad de poder acentuar los procesos patológicos, es que requerimos de estas técnicas, ¿ya? Ahora, para poder entender las técnicas de saturación grasa, tenemos que entender lo que significa el desplazamiento químico. El desplazamiento químico es la característica que tienen toda molécula en características de densidad o de peso atómico, como de nube electrónica, que van a generar una respuesta de separación espectral que puede darse dentro de un mismo voxel, ¿ya? Dentro de ese contexto tenemos nuestros dos grandes PIC que son de relevancia en resonancia magnética, que son el PIC de la grasa y el PIC del agua, ¿cierto? Estos PIC en general son muy fuertes y tienden a ser relativamente cercanas las señales en espectros de partes por millón, cuando lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, si estas dos señales están en la misma proporción dentro de un voxel, nos va a dar un factor de error, que es el chemical shift. El chemical shift, por definición, es la codificación errónea de la señal, del espectro de señales entre la grasa y agua dentro de un mismo voxel, ¿ya? Debido a esta pequeña diferencia que existe en estos dos pics de importancia y que tiende a confundirse. El equipo no logra diferenciar estos pics siempre y cuando se mantengan proporcionales dentro de un mismo voxel, ¿cierto? Entonces, esta diferencia que es relevante, que a veces nos va a hacer una desventaja, pero que la vamos a ocupar como ventaja, es debido a esta cercanía de señales. ¿De cuánto estamos hablando? En partes por millón, de 3,5 partes por millón. Recuerden, y vamos a ver más adelante, vamos a ver más adelante que las frecuencias nos juegan un poco en contra al momento de cuantificar los valores netos de los pesos moleculares. Así que cuando hablamos de estas distancias, hablamos en partes por millón porque es una unidad universal, a diferencia de las frecuencias que dependen principalmente de la intensidad de los campos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Así que las señales de la grasa y las señales del agua tienen una pequeña diferencia espectral. Siempre el agua va a ser un poquito más alta que la grasa y siempre la grasa se va a desplazar hacia la derecha, o sea, hacia la izquierda de sus pantallas, siempre. Entonces, dada eso, siempre vamos a tener estas diferencias entre el espectro de la señal del agua y de la grasa, que se da en 3,5 partes por millón. Ahora, hay que entender que molecularmente la grasa siempre va a tener una composición mucho más compleja que el agua, debido a que como tiene estos compuestos de metileno, haciendo que
su nube electrónica finalmente sea mucho más densa y apantalle mucho más que la molécula de agua. Ahora, si nosotros pudiéramos medir la diferencia en frecuencia de la señal de la grasa y la señal de agua, podemos decir que se encuentran aproximadamente en 224 Hz de diferencia. Ni siquiera estamos hablando de megahertz o de kilohertz, estamos hablando de Hz. O sea, una diferencia mínima que para el equipo es muy difícil de diferenciar al momento de cuantificarla dentro de un box. Ahora, a medida que nosotros aumentamos los campos, la intensidad va a ser mayor, las influencias magnéticas que van a sentir estas moléculas va a ser mayor. Por lo tanto, mientras mayor sea el campo magnético, la intensidad del campo magnético, más se van a separar nuestros espectros de señales porque las fuerzas de apantallamiento se van a acentuar mucho más. Por ende, mientras más alto sea el campo, más fácil va a ser diferenciar los peaks porque se van a separar por esta respuesta magnética que tiene cada una de estas moléculas que estamos estudiando que son tan fuertes. Por eso aquí tenemos una gran diferencia, que si nosotros hacemos una comparación entre un campo de 0.5 y un campo de 1.5 Tesla, podemos saber que la diferencia de señales que existe en frecuencia del pic de la grasa con el pic del agua es de 74,55 Hz, es muy baja. Mientras que en un campo de 1.5 Tesla la diferencia de estos dos espectros es de 224 Hz, o sea, es casi 3 veces la distancia en espectro de señales de frecuencia que existe en campos de 1.5 Tesla versus la de 0,5. Por lo tanto, en un campo más bajo me va a costar más diferenciar estos espectros de señales y hay que tenerlo en consideración al momento de ocupar técnicas de saturación grasa porque es muy importante este dato. Bien, entonces mi frecuencia de campo magnético va a estar dada principalmente en estos dos grandes pics y tenemos que mantener presente siempre que la gran mayoría de las instituciones médicas trabaja con 1.5 Tesla, así que esta diferencia es crucial, no solamente para saturar las señales de la grasa, sino saber cómo se mueven los distintos tipos de señales de grasa con respecto al pic de agua, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, en base a este principio físico de distanciamiento de estas dos grandes señales que vamos a estudiar en resonancia magnética y que se pueden codificar en un factor de error dentro de un mismo boxer, vamos a caracterizar estas señales en virtud del chemical shift de primer orden y el chemical shift de segundo orden, que son las formas de cuantificar estas diferencias de señales, este desplazamiento químico que existe entre el pic de la grasa y el pic del agua. Pero partamos con las de primer orden, ¿cierto? El chemical shift de primer orden se expresa como el desplazamiento químico como un sistema de artefacto, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante, que lo podemos jugar a favor, pero por ahora es un artefacto, ¿cierto? Y lo que se va a lograr finalmente en la imagen es que haya una codificación errónea de la información cuando existe proporciones iguales de grasa y agua dentro de un mismo box. Lo que sucede cuando el error de codificación se acentúa más es que yo debería haber grasa, agua, grasa, ¿cierto? Pero cuando en un box tengo proporción igual de grasa y de agua, el equipo no es capaz de reconocer estas señales, las ve como iguales, por lo tanto se va a acentuar en virtud de la dirección de frecuencia, porque se afectan en virtud de las señales del espectro de la frecuencia. Es el único artefacto que se presenta en el dominio de las frecuencias, ¿ya? Por lo tanto, mientras mayor sea mi ancho de banda, me va a permitir corregir este artefacto que se expresa de codificación errónea. Mientras menor sea mi ancho de banda, se va a acentuar mucho más. ¿Por qué? Porque si yo hago que la señal sea súper específica, mi pulso de radiofrecuencia sea súper específico en el ancho de banda súper acotado, me va a permitir que no se expresen otras señales que sean similares y poder compensar un poco este error, haciendo que se acentúe este error finalmente y se exprese mucho más como si yo sumara información extra, aumentando el ancho de banda y tratar de corregir con estas señales externas, aunque no sean del grosor de corte que yo estoy estudiando, pero me van a permitir corregir parcialmente esta diferencia que el equipo no es capaz de reconocer al 100% dentro de un mismo boxer. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que se va a desplazar la cuantificación de la señal. En el fondo, en ese boxer donde existe esta proporción de agua y grasa de manera
proporcional, va a haber un elemento en donde se va a anular, se va a destruir la información, y en el otro extremo de la estructura que estemos analizando se va a sumar información, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo podemos ver o cómo se ve habitualmente en las imágenes de resonancia magnética? Lo vamos a ver como una media luna, que en un extremo de la estructura que tiene esta proporción se va a ver más hipointenso este halo, como se ve en los riñones que están en las imágenes de abdomen en plano coronal, mientras que el otro lado lo vamos a ver más blanco, ¿cierto? ¿Dónde se da habitualmente este artefacto? En todos los voxeles donde existe probabilidad de encontrar agua y grasa en proporciones iguales, como por ejemplo el borde que existe en este elemento acuoso que es el riñón versus la grasa peritoneal, que tiene alto componente graso. Justo en el delímite, en el límite entre estas regiones, se va a ver voxel con estas proporciones iguales de agua y grasa, y se va a manifestar este tipo de artefacto. Lo mismo ocurre en el caso de los muslos. El muslo tiene trama muscular, por ende tiene componente de agua, mientras que la grasa subcutánea es completamente grasa, ¿cierto? Entonces el límite que une la capa muscular con la capa grasa subcutánea se va a expresar este artefacto de desplazamiento químico que se da en uno de los lados de la estructura como un halo o media luna hipointensa, y en el otro lado de la estructura como una superposición, una sumatoria errónea de información. ¿Ya? ¿Dónde se nota más? Habitualmente en los riñones, en abdomen se hace más acentuada esta señal. También a nivel de las órbitas, porque tenemos la grasa periorbital versus el globo ocular que tiene componente acuoso, ya que también se va a acentuar este tipo de artefacto. ¿Cómo podemos disminuir este artefacto para que no sea una desventaja en mi imagen? Ocupar campos magnéticos. Ahora, ¿cómo podemos disminuir las influencias del chemical shift o del artefacto de desplazamiento químico del primer orden? Es que podemos disminuir los campos, porque mientras menor sea el campo, menor va a ser la diferencia de señales que yo voy a obtener. Pero ojo, mientras menor sea el campo, como tengo menos distancia en los espectros de señales, que finalmente el artefacto se va a notar menos, me va a costar más buscar el espectro de la señal de grasa. Por lo tanto, puede que exista un error importante al momento de querer saturar toda la señal de la grasa, ¿cierto? Versus si ocupo campos magnéticos muy altos, claro, o sea, el espectro de la señal de la grasa con el agua se va a acentuar, el artefacto se va a hacer más pronunciable, o sea, la media luna negra se va a ver mucho más grande, pero al equipo le va a costar menos encontrar la señal de la grasa porque está más separada de la señal del agua, así que hay que tener cuidado ahí. Y obviamente mientras menor sea el campo, menor va a ser la relación señal-ruido porque hay menos protones en mi casuística del espacio K, ¿cierto? Aumentar el ancho de banda. Mientras mayor sea el ancho de banda, como comentamos delante, menor va a ser la expresión del artefacto porque existen señales que pueden corregir o pueden ayudar al equipo a disminuir la expresión del error del artefacto por chemical shift. Sin embargo, mientras sea más ancho más amplio el ancho de banda, menor va a ser la relación señal-ruido. Recuerden que en la función delta se anulan las señales que no son suficientes del umbral que se determina en el equipo, por lo tanto no pueden llegar a lograr tener la amplitud suficiente para entrar en el espacio K. La otra forma de disminuir los artefactos de chemical shift, de este artefacto de desplazamiento químico, es a través del aumentar la matriz, lo que significaría que el píxel disminuye en su tamaño, por lo tanto el número de protones que va a existir dentro de ese píxel va a ser menor, por lo tanto la proporción de grasa y agua debería ser menor, y eso significa que el artefacto debería expresarse en menor forma. Eso significa que mientras menor sea el píxel, menor va a ser la relación señal-ruido y tengo que compensar esa desventaja, ¿cierto? Cambia la dirección de fase. Cuando yo codifico una imagen, yo tengo dos orientaciones. Cuando yo estoy haciendo un plano axial, en este caso un cerebrito, ¿cierto? Tengo dos orientaciones de mi plano, derecha, izquierda y superior e inferior. Cuando se habla de codificación de fase o cambio de la dirección de codificación de fase, habla que yo en vez de codificar la fase de derecha a izquierda, la voy a codificar de superior inferior. Eso lo puedo manejar yo como operador
Claro que sí, lo puedo manejar. Como yo sé y ya puedo reconocer que este artefacto se manifiesta solamente en la codificación de frecuencia, si yo cambio la fase, obviamente la frecuencia cambia automáticamente. Así que cambiando la fase va a cambiar la frecuencia. Pero ojo, cambiar la fase no te va a anular el artefacto, te lo va a disminuir o se va a expresar en un área que no sea de interés clínico. Pero tenemos que mantener los artefactos se mantienen en la dirección de fase que tú pongas. La diferencia está si es que me afecta o no en el diagnóstico. El uso de las secuencias Spin-Echo. Bueno, ya sabemos que las secuencias Spin-Echo tienen la gran ventaja de ocupar pulsos refasadores de 180 y esta gran carga de energía permite corregir las inhomogeneidades del entorno bioquímico. Por lo tanto, nos permite corregir también estas susceptibilidades que puedan existir en los voxeles de agua y grasa, tratando de minimizar la expresión de estos artefactos. Para poder anular estos errores de codificación, ¿podemos taparlas con técnicas de saturación grasa espectral? Claro que sí, pero estaríamos vulnerando la señal de la grasa, que puede que nos sirva o no esta técnica dependiendo de qué es lo que quiera ver en nuestra imagen, ¿cierto? Bien, entonces, como comentamos delante, el Chemical Chip, el artefacto por desplazamiento químico, si bien es cierto, es cierta desventaja, puede que se vea algo fea en nuestra imagen, pero es importante saber que tiene ciertas utilidades que son de gran relevancia para el diagnóstico clínico, como caracterizar lesiones que tengan componente graso en su interior, como en el caso de los lipomas, que son crecimientos celulares anómalos, pero como tienen carga celular, tienen el componente aguoso, pero dentro de ellos crece o se aloja componente graso, haciendo que dentro del mismo voxel existan proporciones iguales de grasa y agua. Por lo tanto, a través de este artefacto puedo ver, por ejemplo, un tumor con estas características. Lo mismo ocurre con los tumores de las glándulas suprarrenales, y de hecho vamos a ver en los protocolos de abdomen que aprovechamos significativamente este artefacto para poder expresar este tipo de patologías que no se pueden expresar con otras secuencias. Además, podemos ver otras patologías de gran relevancia y de gran recurrencia, como es la esteatosis hepática, en donde podemos caracterizar cuánta grasa existe en nuestro hepatocito y calcular el porcentaje de grasa neto que pueda tener nuestro hígado para saber los factores de proyección patológica que puedan conllevar a esto: daño hepático crónico, cirrosis o lesiones primarias que se puedan condescender a largo plazo con la presencia de hígado graso, ¿cierto? Ahora, tenemos que entender también que este Chemical Chip, mientras más eco yo vaya a esperar en mi imagen, más se va a acentuar el defecto que existen en estas dos pulsos en estas dos señales de relajaciones que existen entre agua y grasa. Mientras más tiempo yo espere, el espectro de decaimiento de la señal del agua y grasa se va a acentuar más. Por lo tanto, tenemos que ya deducir que siempre se van a manifestar más en las imágenes T2 que en las imágenes T1. El T2, porque como tiene un eco largo, espera más tiempo, por lo tanto, la diferencia de las relajaciones entre la señal de la grasa y el agua se acentúa más que en las imágenes potenciadas en T1, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros analizamos esta imagen, que en este caso estamos haciendo una evaluación, una lesión del canal ependimario, estamos viendo contenido acuoso alrededor de contenido graso, ¿cierto? Y si se fijan, el artefacto de media luna oscura se ve pronunciada hacia abajo. Por lo tanto, podemos deducir que la dirección de frecuencia está superior inferior, porque recuerden que este artefacto se expresa en la dirección de frecuencia. La dirección de frecuencia se encuentra superior inferior y la dirección de fase se encuentra de derecha a izquierda, ¿cierto? Y como visualizamos acá, es en el T2 en donde se manifiesta la mayor pronunciación de la media luna oscura con respecto a la imagen potenciada en T1. Hasta el momento hemos visto que tenemos nuestras técnicas de inversión-recuperación para poder saturar la señal de la grasa, ¿cierto? Que es nuestro querido STIR. Pero una de las grandes desventajas que tiene el STIR es que es sumamente inespecífico para la grasa. O sea, no solamente la grasa se puede saturar, sino todas las señales que puedan tener tiempos de inversión similares a la señal de la grasa. Por lo tanto, me queda esa limitante técnica e inespecífica. Además, las técnicas de inversión-recuperación, en este caso del STIR, que manejan la grasa, pueden potenciar en T1. Físicamente es imposible, sino que estoy obligada a ocupar esta potenciación en un T2. ¿Por qué? Porque tiene tantos componentes, o sea, lanzo un pulso de 180 y además que espero un tiempo de inversión, que hacer un T1 físicamente es imposible. Por lo tanto, no se pueden potenciar en estas imágenes en el caso del T1 cuando quieren inyectar medio de contraste y acentuar las pronunciaciones del medio de contraste, ¿cierto?
Además, las técnicas de inversión-recuperación no las puedo aplicar en secuencias de base gradiente, porque si yo aplico un pulso de radiofrecuencia, automáticamente cambia la composición física de la secuencia gradiente. Por lo tanto, las técnicas de inversión-recuperación no se pueden aplicar de base en secuencias gradientes, sino que sí o sí tienen que ser de las familias eco de radiofrecuencia. Por lo tanto, nace la necesidad de ocupar o de buscar formas de saturar la grasa, tanto en las familias spin-eco como en las familias gradiente eco, que son las técnicas de saturación espectrales de la grasa, ¿ya? Que se ocupan a través de la codificación del chemical shift de primer orden, ¿cierto? O de chemical shift selectivo, busca el espectro de la grasa en este factor de codificación. Por lo tanto, vamos a tener dos cuantificaciones de técnicas de saturación grasa, que son los métodos de saturación grasa espectrales y los métodos de inversión de recuperación de la saturación grasa espectral, denominados respectivamente las técnicas FASAT y las técnicas SPIR. Tengo que hacer un alcance en este punto en particular porque en algunos textos hablan que el SPIR y el FASAT es lo mismo. No es lo mismo. El Gili lo deja bastante claro. De hecho, algunos colegas probablemente le vayan a decir que el FASAT y el SPIR es lo mismo. No es lo mismo, porque varía principalmente el ángulo de inclinación que me va a permitir saturar o más fuerte o más débil la señal de la grasa. Así que bien atento a los detalles que vamos a dar a continuación. Bien, entonces, como habíamos dicho, el pic de la grasa y el agua son sumamente sensible a que se puedan mal codificar, ¿cierto? Al factor de error de la codificación. Por ende, tengo que trabajar con campos magnéticos altos, que si bien es cierto, hacen que se manifieste más el artefacto de chemical shift, pero me permite separar los espectros de las señales de la grasa y agua, ¿cierto? Entonces, en el caso de buscar la técnica de saturación grasa espectral, lo que quiere lograr es que yo quiera saturar la señal, pero la señal específica y única de la grasa, sobre todo de la grasa que yo quiero estudiar de un segmento determinado. No es como la secuencia STIR o la secuencia de inversión-recuperación para saturar grasa, que es inespecífica, o sea, vuelca toda la señal de la materia, sino que estas secuencias que son espectrales, específicas para la grasa, lo que van a volcar es solamente la señal de la grasa, ¿cierto? Bien, entonces, hablando y ya manipulando un poco estas técnicas de saturación grasa, lo que van a lograr es que en mi secuencia habitual, que va a ser un pulso de 90, después 180, después la recogida del eco, es que previamente o en algunas secuencias durante el proceso de excitación del pulso excitador, se lanza un pulso que rondea entre los 90 y 110 grados, un pulso selectivo y únicamente para la señal de la grasa. ¿Para qué? Para volcar solamente los componentes que sean grasos y no se expresen en mi imagen, ¿cierto? Lo que yo logro o lo que intento lograr, tanto en las secuencias de saturación grasa básica, que son la FASAT como en la SPIR, es volcar mi vector para que no se vaya a expresar esta señal de la grasa. De la misma forma que ocurre la técnica de inversión-recuperación, en este caso voy a lanzar mi pulso de 90, mi pulso de 180 y mi eco residual. Previamente o durante voy a lanzar un pulso de 90 o un pulso de 180 si estoy trabajando con el SPIR y si estoy trabajando con el FASAT, que me van a permitir o volcar solamente las señales de la grasa o volcar en 180 la señal de la grasa, ¿cierto? De manera que cuando estén lanzándose los pulsos excitatorios, la señal no se llegue de la grasa específica que se saturó con estos pulsos específicos para la grasa, no llegue a la horizontal 0, sino que se exprese debajo de la horizontal 0. Esta zona de la horizontal 0 es la zona que se expresa la señal, la zona que no se expresa. Por lo tanto, mientras mantengan este sector la señal de la grasa, no se va a expresar en mi imagen. Ahora, si tuviera que analizar la imagen mientras saturo la señal de la grasa, si se fijan en esa imagen, la grasa se ve más hipointensa, ¿cierto? Haciendo que haya un aumento de contraste entre las estructuras que tengan mayor componente acuoso versus los componentes grasos que se acaban de saturar con estas técnicas que son específicas para la grasa. La diferencia, y recuerden lo que comentamos, la diferencia que se da entre el FASAT y el SPIR es que el FASAT, su ángulo de inclinación
es entre 90 y 110 grados. De hecho, el Giri lo dice explícitamente. Algunos colegas dicen que no existe esta diferencia. Sí existe esta diferencia. Y algunos equipos uno puede jugar con estas diferencias. Uno puede elegir qué técnica de saturación grasa yo voy a ocupar. Mientras que el SPIR ocupa un ángulo de inclinación de inversión, y se le llama de inversión cuando llega al ángulo de 180 grados, ¿cierto? A la negativa. Así que, si nosotros tuviéramos que analizar estas dos imágenes, ¿cuál creen ustedes que tiene una técnica de saturación desfasada, que el ángulo de inclinación rondeó entre los 90 y los 110 grados? Correcto, es en el lado derecho de su pantalla. ¿Por qué? Porque a diferencia de la imagen que se encuentra a la izquierda, la saturación grasa es mucho más fuerte. Por ende, mientras mayor sea la angulación de inclinación de la señal específica para la grasa, mayor va a ser la saturación, ¿cierto? Si yo ocupo un ángulo de 90 a 110 grados, la saturación grasa de mis elementos va a ser más débil, mientras que si yo doy mayor angulación y llega a una inversión completa de solamente los protones de la grasa, la saturación grasa va a ser mayor. Ahora tenemos una gran desventaja también, que como son técnicas de saturación grasa específica, vamos a tener problemas en algunas estructuras que tienen aumento de interfase de materia muy brusca, como cuando hay presencia de metales o estamos en presencia de de aire y materia muy brusca, como en el caso del tórax, ¿ya? En este caso de la rodilla estamos mostrando una imagen donde hay un elemento metálico justo en el cóndilo medial de la rodilla expuesta, ¿cierto? Entonces, si nosotros tuviéramos que analizar la imagen y sabiendo que los pulsos de inversión-recuperación o las técnicas de pulsos de 180 pueden corregir los entornos bioquímicos, ¿cuál creen ustedes que es el STIR en el caso de estas dos imágenes? Exacto, es el lado derecho el que nuestra imagen es el STIR. ¿Por qué? Porque si yo sé que eso es un metal, como tengo pulsos de radiofrecuencia que me van a permitir corregir los entornos bioquímicos, en esta imagen que se encuentra a la derecha, sé que el metal fue corregido y lo que produce magnéticamente el metal también fue corregido con los pulsos de radiofrecuencia. Por lo tanto, la imagen de la izquierda es una imagen que tiene de base de P, que es densidad protónica, pero su saturación grasa es espectral, porque como es espectral, no satura toda la señal de la materia, sino que satura solamente el espectro de la grasa y no tiene la capacidad suficiente técnicamente, físicamente, de poder corregir los entornos tan bruscos como la presencia de metales. Ahora, las técnicas de saturación grasa tienen ventajas y desventajas, obviamente como todo en la vida, ¿cierto? Pero hay algunas cosas que tenemos que considerar que son muy buenas, pero también tenemos que considerar algunas cosas que no son tan buenas, ¿ya? Dentro de las ventajas que tenemos es que podemos aplicarla en cualquier secuencia y con cualquier parametrización con la que estemos trabajando, ¿cierto? Porque este pulso es un pulso extra a la secuencia y lo que hace es saturar solamente el espectro de la grasa específica, ¿cierto? Tiene muy buena capacidad para poder aumentar las interfaces de contraste, sobre todo cuando tengo que añadir medios de contraste que tienen por función aumentar la relajación del T2 y T1, por lo tanto los T1 se van a ver mucho más pronunciados alrededor de lo que es el medio de contraste. Por lo tanto, si yo ocupo medio de contraste y además ocupo técnica de saturación grasa de espectrales, estoy acentuando mucho más la interfase de contraste de mi imagen resultante. No afecta el contraste en los tejidos no grasos, o sea, si este pulso es sumamente específico para la grasa, no debería verse afectado ni el músculo, ni el ligamento, ni órganos, ni nada que tenga componente acuoso, ¿cierto? Porque es una técnica específica y únicamente para la grasa. Dependiendo del tipo de grasa que yo voy a emplear, se puede adaptar a las distintas frecuencias de las distintas grasas que tenemos dentro de nuestro organismo. Recuerden que no toda la grasa es igual, sino que hay grasas más sucias y hay grasas más magras, ¿cierto? Y dependiendo del ángulo de inclinación también de la saturación grasa nos va a permitir que se acentúe más la técnica de saturación grasa a medida que yo voy aumentando mi ángulo de inclinación, ¿cierto? Haciendo que sea más fuerte o más débil la expresión de la técnica de saturación grasa. Como ventajas tiene, sus desventajas también tiene, ¿cierto? Y dentro de las desventajas es que requiere un campo completamente homogéneo, y por eso partimos la clase hablando de las homogeneidades del campo, porque si el campo está inhomogéneo, ya sea inhomogéneo porque está
completamente desvirtuada la línea del campo por elementos ferromagnéticos pegados en el gantry, porque el nivel del helio está bajo, o por cualquier otra condición en donde se vulnere la homogeneidad del campo, las técnicas de saturación grasa salen horribles. O sea, no satura toda la grasa, se ven inhomogéneas, se ven horribles las imágenes, ¿ya? Es altamente susceptible al chimming pasivo y además al chimming activo. O sea, si ustedes, el ingeniero hizo un mal chimming, el chimming pasivo, y además ustedes como operador, cuando ponen el FOB que quieren escanear no es el correcto, la saturación va a quedar por cualquier lado. De hecho, hasta ni siquiera les llega a saturar y sature otras señales. Hasta puede llegar a saturar agua si está mal calibrado, ¿cierto? Porque dependiendo del telaje que nosotros vamos a ampliar. Hay algunas secuencias que tienden a verse un poco más castigadas, por llamarlo así, porque como es un pulso extra, en algunas secuencias va a compensarlo con tiempo finalmente, y además puede llegar a subir el SAR, porque es una secuencia, un pulso de radiofrecuencia específico para la grasa, por lo tanto aumenta el SAR y en algunas secuencias va a subir el tiempo significativamente. El último caso es que si nosotros ocupamos una planificación muy amplia, ya hablo de amplia de más de 24 cortes, siempre los extremos de las imágenes van a quedar menos saturados porque la mayor zona de homogenización es el isocentro, y mientras más me aleje del isocentro, más inhomogéneas van a ser mis imágenes en las imágenes resultantes. Entonces, si se fijan, acá tenemos un ejemplo de una secuencia de abdomen. La imagen de la izquierda, estamos viendo que la grasa subcutánea, la grasa peritoneal se ve completamente homogénea, relativamente homogénea la saturación de la señal de la grasa. Si se fijan, tanto en el extremo derecho como en el extremo izquierdo se ven levemente aumentos de señales, pero es porque está levemente inhomogéneo el campo. Pero la imagen de la derecha de su pantalla es el último corte de la planificación, ¿cierto? Estamos en el borde inferior de la trama abdominal, y si se fijan, ya la saturación grasa es completamente fatal, se ve muy distinta a la imagen que está dando en la pantalla del lado izquierdo, ¿cierto? Por lo tanto, podemos decir que mientras más me alejo del isocentro, más inhomogéneo es mi campo, por lo tanto, las técnicas de saturación grasa espectrales tienden a ser más deficientes.